Buenas tardes, mi ponencia se titula Arquitectura del Sonido, evento de participación pionera del arte conceptual en Colombia. Mi nombre es María Mercedes Herrera. Esta ponencia hace parte de la investigación Música Viva, eventos de participación en Colombia en la década del 70, financiada por la Fundación Universidad Autónoma de Colombia. La historiografía del arte colombiano considera a espacios ambientales y su destrucción en 1968 como el primer evento de participación e hito fundacional del arte conceptual en Colombia. Sin embargo, una investigación rigurosa en las fuentes documentales como la prensa y los pormenores de la exposición permite argumentar que dicho evento ha sido sobrevalorado y que en su realización no se apuntó a ejecutar el postulado del arte conceptual. Por el contrario, la exposición puede entenderse como una inofensiva broma navideña realizada en tiempo muerto en la actividad del Museo de Arte Moderno de Bogotá, con una marcada ausencia de crítica sobre arte conceptual en un momento en que la acción destructora y vandálica de sectores estudiantiles frente a los eventos culturales era un asunto corriente. En este cuestionamiento cabe resaltar que hubo actores procedentes de diversas disciplinas como la arquitectura, la música, la escultura y el diseño que llevaron a cabo una actividad sistemática de experimentación por medio de eventos de participación basados en los postulados del arte conceptual norteamericano y europeo. Ellos fueron Música Viva, grupo de creación plurisensorial y multidisciplinar liderado por Gustavo Sorzano, quien a su regreso a Nueva York, donde se formó profesionalmente en los campos de la arquitectura y la música en la Universidad de Cornell durante la agitada década del 60, se vinculó al Instituto de Investigaciones Estéticas de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana. Allí convocó una serie de profesionales estudiantes de las carreras de Arquitectura e Ingeniería Electrónica para que se comprometieran en la realización de diversos eventos de participación, llevando a cabo una importante actividad experimental cuyo evento inaugural se tituló Arquitectura del Sonido. Este primer evento de participación fusionó los aprendizajes complementarios de sus integrantes, la formación experimental que en punto 8 tuvo Rómulo Polo, los entrenamientos musicales de Samuel Bedoya y Tristán Arbeláez y los conocimientos de Gustavo Sorzano en el grupo Música Viva Ensemble vinculado a la Universidad de Cornell. Sumadas a estas valiosas fuentes de inspiración, Música Viva involucró el concepto arquitectónico del espacio en los campos de la escultura y el diseño y exploró las diversas posibilidades que los avances tecnológicos ofrecían en el momento mediante el uso de proyectores de diapositivas con dissolver, proyectores de opacos, cámaras Polaroid, sintetizadores electrónicos y toda serie de aparatos que amplificaban los sonidos electrónicos de las máquinas. Vale notar que la crítica de arte en el momento no registró este evento de participación ni otros posteriores, en buena medida porque estos se desarrollaron en el ámbito académico, en lugares como auditorios universitarios y salas de teatro, no en galerías ni museos. Además porque siendo plenamente congruentes con la idea de que el arte y la vida debían fundirse, a Música Viva no le interesó visibilizarse en los medios masivos y para infortunio los investigadores actuales tampoco se preocuparon de lleno por almacenar, registrar, guardar las grabaciones de sus eventos artísticos. Pasado un tiempo, sus exitosos desarrollos profesionales le llevaron por otros rumbos en campos afines al arte, sin la dedicación exclusiva que en los años 70 tanto se reclamaban los artistas. No obstante, debido a los múltiples elementos conceptuales implícitos en sus eventos de participación, hoy en día resulta fundamental reconstruir esta práctica desde sus testimonios y la documentación visual y escrita, con lo cual se pretende arrojar información y arrojar una mayor profundidad sobre estos estudios y no solamente sobre la historia del arte conceptual en el país, sino también sobre la música electrónica y las innovaciones tecnológicas. Esta ponencia tiene como hilo conductor el concepto momentum, apenas sugerido en arquitectura del sonido, pero de gran trascendencia en los desarrollos posteriores de las personas que estuvieron allí involucradas. Momentum es un término que procede tanto de la física como del budismo zen y se refiere a que todo se encuentra en un constante cambio y a que lo único que permanece es la impermanencia. Entonces, teniendo en cuenta que Música Viva siguió estos postulados de John Cage, hay que tener en cuenta también la posibilidad de que el azar no seleccionado hiciera parte de los eventos de participación. A estas ideas Música Viva agregó el descentramiento del autor y la negación del yo, para que en arquitectura del sonido se realizara un juego sometido a reglas, donde todos los participantes se vieran de tal manera involucrados, ocupando temporalmente el centro para sentir y existir en la obra de arte en el instante mismo de su generación. Entonces, así, con toda la carga de seriedad y disciplina que supone un juego, se puede señalar dos objetivos perseguidos por Música Viva dentro de este primer evento de participación. Uno de ellos es la construcción del espacio a través de la experiencia y el segundo de ellos es la búsqueda utópica de la obra de arte total. Arquitectura del Sonido tuvo lugar en el Auditorio Pablo VI de la Universidad Javeriana los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre de 1969. Su programación anticipada permitió imprimir un programa de mano por ambas caras, donde se decía cómo iba a ser realizado el evento y cuáles eran las reflexiones teóricas que animaban la experimentación del grupo. Este impreso fue repartido a los asistentes en el momento de su llegada. Además contó con una grabación de audio efectuada con anterioridad y la instalación de toda clase de aparatos electrónicos necesarios para su realización.
Sobre los pormenores de cómo se transportaban estos equipos existen varios testimonios. Uno de ellos es el de el arquitecto Orlando Gómez Pico, quien cuenta cómo este traslado de aparatos era bastante complicado y se tenía que hacer en una camioneta muy grande que tenía Gustavo Sorzano, donde cargaban todos los equipos y todas esas cosas. Entonces, además, bueno, pese a ser un suceso preparado con antelación, como un evento de participación, estuvo sujeto a toda clase de contingencias, incertidumbres y accidentalidades. El boleto de entrada, recuerda Gustavo Sorzano, era llevar algo que produjera sonidos y disponerse a tocar los instrumentos que se encontraban en el auditorio. Además de eso, prepararse para penetrar y dejarse atravesar por un espacio autónomo y vivo construido de sonido y luz, como se describe a continuación. Música Viva partió de una grabación de audio realizada el martes 11 de noviembre entre las 7 y las 9 de la noche titulada Apuntes de Bitácora. Decía el impreso, breve ambientación y explicación de los alcances y las posibilidades de la experimentación, composición e improvisaciones de grupo. En esta grabación dieron a conocer a la audiencia los alcances y las posibilidades de la experimentación, abogaron por un arte ligado a la vida y funcionando con ella de forma simultánea, y definieron al hombre en el sentido genérico como un ser sensitivo cuya percepción, a manera de collage, se da en todas las direcciones. Agregaron a esto la fe en las nuevas técnicas y en las innovaciones tecnológicas de la vida moderna, porque para Música Viva estas harían que el ser humano se pensara como parte de la totalidad del universo, no en contra de él ni enajenado de su potencialidad. Enseguida realizaron un concierto llamado Parcelas, donde el músico Tristán Arbeláez, en ese momento era estudiante de arquitectura, interpretó junto a Gustavo Sorzano un piano preparado al que habían introducido en las cuerdas una serie de tornillos, gomas, borlas y perlos, con lo cual transformaron la sonoridad del instrumento, despojándolo de sus cualidades armónicas y dándose a la producción de sonidos inéditos. El impreso decía que el piano estaría preparado electrónicamente, el piano había sido parcelado y en específico tiempo los intérpretes llevarían a cabo una serie de eventos en cada una de las parcelas. Los modificadores como tal incluían filtros, modulares de anillos, ecorreverberación, vibrato, amplificación normal y no amplificación. Dada la complejidad del manejo de todos estos aparatos electrónicos, los estudiantes de Ingeniería Electrónica, Antonio Dumit, Carlos Camacho, Alejandro Barrero y Oscar Flores, junto al arquitecto Hernando González Serrázola, quien en ese momento también estudiaba Derecho, realizaron la asistencia técnica en busca de nuevas situaciones sonoras, retomando la herencia de las vanguardias futuristas. Bueno, posteriormente construyeron espacios, una ambientación de sonido y luz, dado que ubicaron los instrumentos musicales en distintos lugares del auditorio, para ese momento ya convertido en escenario, y se dispusieron a efectuar un juego de iluminación aleatorio y caprichoso. Decía el impreso, para sintetizar lo electrónico y varios grupos aislados de ejecutantes, el sonido como forma, el sonido como diseño, autodirección, luz, reinstalación espacial. Desde esta breve indicación se envió al lector de este programa de mano y de este impreso a examinar o a leer atentamente más apuntes de bitácora. Para hacer esta sencilla acción, el lector, que a esta altura del evento ya se podría llamar un ejecutante, debía girar el papel 90 grados para retomar el sentido de la escritura. Entonces, de esta manera, con ese movimiento corporal se efectuaba un evento de participación que realizaban todos los que estaban leyendo pues, como tal el impreso. En este impreso estaban además, y en más apuntes de bitácora, estaban consignados toda la gama de signos que permitían las máquinas de escribir de la época, como por ejemplo asteriscos, comillas, porcentajes, paréntesis, abreviaturas y signos ortográficos, que junto a una repetición constante de palabras imprimían un ritmo singular en la lectura. Entonces, de esta manera, poniendo un énfasis impar en determinadas zonas del párrafo e introduciendo tácitamente los ruidos aparatosos de las teclas, apuntaron en Música Viva a desarrollar de manera paralela la ruptura de la lógica de la escritura y de la lógica de la experimentación musical. Del mismo modo, buscando el valor plástico de las letras y jugando visualmente con el automatismo, los tachones, la anulación de los espacios entre las palabras, la intercalación de frases, Música Viva creó un discurso poético con el cual acercarse a la producción de una partitura visual. En esta partitura, el azar no seleccionado, el accidente y la equivocación fueron integrados en la composición de elementos procedentes de la arquitectura, la poesía, la música y la pintura con la luz. Entonces, decía el impreso, más apuntes de bitácora. Recuerdo cuando en las críticas que le hacían a Erik Satie salió la de que en su música no existía forma. El músico francés aceptó la crítica componiendo sus 3 piezas en forma de pera. Entonces, de esta manera, Música Viva, con este párrafo se refería a que el artista era un ser que, digamos, un ser que estaba ligado completamente al universo, un ser que tenía una percepción a manera de collage, como ya lo había notado,
y que de esa manera ese ser humano estaba completamente ligado a la percepción de su ambiente. Entonces, de esta manera, con las ideas de lo indiferenciable del arte y de la vida y del hombre integrado completamente al universo, se sustentó Música Viva para demostrar cómo en espacios, ese subevento, se realizó un ambiente rodeando a los participantes de los sonidos producidos por los instrumentos dispersos, contrario a lo que ocurriría en un concierto tradicional, donde los músicos se ubicarían en el escenario para ser observados por el público. De esta misma manera, en Apuntes de Bitácora, había una idea de que la percepción humana tenía una multiplicidad de trayectorias y era indeterminable. Entonces, aquí es de anotar que en esta búsqueda experimental, en todo lo que fue este impreso de Música Viva, señalaron la teoría de la relatividad indeterminada. De esta manera, ellos proponían pensar el universo de forma diferente y pensar el espacio no en términos del topos aristotélico, del espacio entendido como un lugar ordenado e identificable, ni como el espacio absoluto newtoniano, independiente de los objetos que lo ocupan, sino como un campo de 4 dimensiones en relación con el tiempo. Entonces, asimismo, Música Viva contempló la posibilidad de jugar con un espacio vivo, un espacio que contuviera las infinitas variables del ser humano, que fuera el corazón de las cosas y su fundamento. Estos apuntes de bitácora continuaban con el texto que se refería a la fórmula mágica y nuevamente hacían una alusión a Erik Satie y sus tres piezas en forma de pera. Con esta alusión a Erik Satie, tengamos en cuenta que él era un cuestionado compositor que en 1920 propuso el concepto de música de mobiliario como una forma de referirse a las transposiciones sonoras de los eventos derivados de las artes, específicamente de la construcción de ambientes. Estas transposiciones fueron traducidas por John Case en pasajes sonoros y pues Música Viva tomó a John Case como la columna vertebral de su actividad experimental. Entonces, en consecuencia, todo el auditorio de Pablo VI se configuró en escultura. De esta manera hubo una serie de circunstancias impalpables de sonido, de tiempo, y como en consecuencia o siendo consecuentes con esta idea del descentramiento del autor, todas las cosas tomaron protagonismo. De ahí que podamos entender lo que son las fotografías de las lámparas, los micrófonos, las paredes rugosas del auditorio, las sillas como tal también del auditorio, todo eso haciendo que las cosas tomaran en sí mismas como una vida y un protagonismo. Bueno, asimismo, entonces, buscando la idea de la totalidad del universo, Música Viva también hacía alusión a unos arbustos o a un arbusto en específico como un símbolo cósmico de una regeneración continua. Luego de este subevento vino un intermedio en el cual este intermedio se tituló Motivación. En este la audiencia recibió recortes incompletos de historietas cómicas y para completar la parte debían buscar a quienes tuvieran los fragmentos que dieran sentido a la historia. Para ello contaron con 10 minutos, en donde las personas tuvieron que pararse, tuvieron que intercambiar sonrisas, tuvieron que reírse pues, de las mismas historietas cómicas. Sobre esto recuerda Orlando Gómez Pico, recuerda, además de los instrumentos musicales eran cosas que se inventaban, por ejemplo, si usted se aburría, entonces le pasaban cómics para que leyera los cómics, si reaccionaba y le gustaba más la música, pues quemaba el cómic, entonces todo el mundo también terminaba quemando los cómics. Luego de este intermedio vino Naturaleza Muerta, que fue el cuarto subevento. En esta se exploraron los sonidos que producían las variaciones de la luz y la sombra utilizando antorchas o proyectores de luz sobre un conjunto de volúmenes de yeso. Esos volúmenes de yeso estaban compuestos de pirámides, conos, esferas y cilindros, como sería en una clase o en una lección común de dibujo. Sin embargo, este conjunto de sólidos geométricos se iluminaban a través de estas antorchas y esos cambios de la luz y la producción de las sombras eran traducidos en ondas y comunicados a los equipos electrónicos por los lectores de intensidad de luz, produciendo toda serie de alteraciones sonoras. Entonces Orsano recuerda sobre esto, recuerda que tenían encima de una mesa un montón de volúmenes puros que se utilizaban para aprender a dibujar y estaba este lector de las intensidades de luces que lo que hacía era generar toda una serie pues como musical en donde el que controlaba básicamente la producción de sonidos era el que estaba controlando el movimiento de las antorchas.
Bueno, en esta naturaleza muerta también hubo no solamente ese juego con las luces sobre los sólidos geométricos, sino también se proyectaron una serie de diapositivas sobre la pared. Esas diapositivas también estaban hablando de la creación de las imágenes pues simplemente a través de la luz. Por último estuvo ambientes, donde se utilizó un circuito cerrado de televisión, 2 cámaras Polaroid, 4 antorchas, diapositivas y sintetizador de música electrónica. Este último evento consistió en que a través de un proyector de opacos se expuso el plano del auditorio sobre una de las paredes. Luego llamaron a una persona de la audiencia para que hiciera una X encima de ese plano. Una vez localizada la X, las personas que tenían los reflectores de luz o las antorchas corrían el espacio señalado, iluminaban en exceso el rostro de quien estuviera allí, tomaban las fotografías con las cámaras Polaroid, que en minutos producían la imagen, y esta imagen era ampliada sobre la pared por medio del proyector de opacos. De esta manera, el rostro de la persona retratada hacía las veces de partitura musical y finalmente la persona también se podía llevar su fotografía que se le habían tomado en ese mismo instante. Bueno, Música Viva también apuntó a lo que fue la búsqueda utópica de la obra de arte total, con esta forma de hacer toda la reflexión con respecto al espacio, a la ausencia del espacio y sobre todo formulando la idea del momentum. Esa formulación de ese concepto de momentum, Música Viva lo realizó cuando empezó a construir o escribió en el impreso, escribió las palabras espacio, 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 espacio. Todavía a estas alturas de la vida no somos capaces de sentir y por lo tanto definir lo que en realidad es lo que representa la palabra y el concepto de espacio. Todas estas palabras estaban pegadas y en realidad no tenían ninguno de los espacios. Luego viene la formulación del concepto momentum, en donde aparece como una especie de ecuación donde dice espacio sobre momentum sobre tiempo. Entonces, de esta manera, Música Viva apuntó pues, a la realización de todas estas experimentaciones de un espacio para habitar, es decir, un espacio arquitectónico que se podía entender pues, a través de la realización escultórica, y esta realización escultórica dependiendo plenamente de lo que era el tiempo, el sonido y la luz. Esta palabra momentum es una palabra que en su misma pronunciación exige una prolongación o una duración. En los eventos de participación como arquitectura del sonido, donde apenas se enuncia por primera vez en Música Viva, se refiere a sucesos no intencionados que no obedecen a ninguna ley, a una combinación de circunstancias imprevisibles que se salen de la costumbre, como a una especie de juego de dados lanzados a la suerte. De esta manera, momentum significa que todo se encuentra en continuo movimiento, que no admite determinación de cantidad, pero sí expresa una fuerza. Entonces, para profundizar un poco en ese concepto de momentum, tenemos una de las obras de Tríptico de Gustavo Sorzano, especialmente la de No Oír, que es una obra que está realizada en una copia heliográfica en amoníaco, tal como se realizaban los planos que se utilizaban en las empresas de publicidad y de diseño. Estas copias de amoníaco era necesario sacarle un segundo original para que no se deterioraran, y básicamente esa obra No Oír, que hace parte de Tríptico, es una copia que no tiene una segunda copia, un segundo original. Entonces, al preguntarle a Sorzano por dónde se encuentra esa obra, pues porque es una obra que se conoce solamente por el registro en diapositivas, el artista afirma que esta obra debe estar muy deteriorada, que casi negra por el efecto del tiempo. Entonces, de esta manera podemos entender y profundizar aún más en el concepto de momentum. El momentum es como todo ese deterioro que viene con todo el paso del tiempo. Bueno, por último, considerando que los eventos de participación transforman la manera de experimentar el arte, rompen las barreras entre los géneros artísticos e intercambian roles, entre espectadores y participantes se puede valorar el lugar ocupado por la arquitectura del sonido dentro de una multiplicidad de formas como emergió el arte conceptual en el país. Con ello se cuestiona el lugar que la historiografía colombiana ha otorgado a espacios ambientales o la manera como ha rotulado conceptual a casi cualquier cosa, como por ejemplo a cubrir las obras de arte con telas negras, tal como lo hicieron Bernardo Salcedo y Álvaro Barrios en el Salón Nacional de 1969, o a bofetear a un crítico de arte. Entonces, digamos, si se pone la atención en otros actores trascendentales, uno de ellos, como por ejemplo Música Viva, se pueden comprender como nuevos
nuevas formas de comprender esa emergencia o esos inicios del arte conceptual en el país y abrir el estudio de este tipo de arte a nuevos enfoques que sean acordes a las disoluciones y rupturas propuestas por este movimiento conceptual desde mediados de los años 60, de manera que permite integrar las prácticas de la música electrónica y al tiempo contemple el cruce de ejercicios disciplinares como la arquitectura y el diseño con la confluencia de campos profesionales como la docencia y la publicidad. Cruces y confluencias que Música Viva integró en los siguientes años, dado que se lanzó a los espacios institucionales de las Bienales de Arte de Cali y Medellín y a los salones nacionales, presentando sus obras conceptuales y electrónicas, entendiendo sus eventos de participación como ejercicios donde buscó la complementariedad de las disciplinas. Hasta aquí mi ponencia, gracias por su atención.